hice como una especie de machete para tratar de repasar cómo llegamos a este momento sobre los rastrillajes y para tratar de aclarar. ¿Cuándo es la primera vez que llegan los efectivos, o sea, la policía, prefectura naval, los especialistas a rastrillar al río, a buscar a Santiago Maldonado en el río? El 5 de agosto. El 5 de agosto. Esto es 4 días después de la desaparición y que se radica la denuncia. Lo buscan en esta zona del río. ¿Por qué? Porque hasta ese momento lo que decía la denuncia es que la última vez que habían visto a Santiago Maldonado había sido, como nosotros decíamos antes, en las márgenes del río Chubut. Entonces comienza a hacerse el trabajo ahí. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Cuando llega los oficiales de justicia con la fuerza de seguridad para rastrillar esa parte del río, solo consiguen revisar, porque rastrillar es eso, es buscar en el lugar, 400 metros. ¿Por qué? Porque en ese momento aparece gente de la comunidad que dice esta zona es sagrada e impiden que se pueda seguir trabajando en ese lugar del río. 5 de agosto. Eso fue el 5 de agosto, que es esto que nosotros contamos, solo 400 metros. O sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros, 400 metros claramente no tiene claro. ¿Cómo sigue el expediente? Aparecen las nuevas testimoniales y las nuevas declaraciones que dicen que en realidad a Santiago Maldonado se lo habían llevado desde ese lugar del río en una camioneta de gendarmería. Entonces, en ese momento, el expediente, la causa judicial avanza hacia ese lado. Se deja de lado la búsqueda en el río y se apunta a la búsqueda en función de estas declaraciones que hablaban de una desaparición forzosa de Santiago Maldonado, y se avanza entonces en ese momento con los peritajes en las camionetas de gendarmería, en el Unimog y todo lo que nosotros fuimos lo que contando. Vimos en imágenes, ¿no? Exactamente. Cuando se termina esto, cuando aparecen los resultados de ADN del Unimog, de las camionetas y demás, que inclusive se llama a algunos de los gendarmes como testigo y demás, vuelve a hacerse trabajos en el río. Esto es el 16... el segundo, 16 de agosto. Claro, perdón, esto es el segundo, pero es anterior a lo que acabo de decir de los análisis. Sí. Que se hace en otra parte, fuera de la comunidad. El 8 de agosto, el 5 de agosto, van al lugar donde dijeron que lo habían visto por última vez, revisan 400 metros, los echan porque es zona sagrada. El 16 de agosto vuelven al río, pero fuera de las márgenes, de los lugares donde decían que era zona sagrada. Esto que es a 80 kilómetros del lugar donde lo habían visto por última vez. Cuando están los resultados de ADN de las camionetas y demás, que en principio y en el expediente, insisto con esto, alejaría la hipótesis de la desaparición forzosa, o que por lo menos Gendarmería se lo hubiera llevado de ese lugar, se vuelve al río. ¿Esto cuándo es? El 18 de septiembre. Eso es cuando anuncia el juez que, bueno, habían llevado un montón de efectivos y que se iba a rastrillar hasta el último metro, etcétera, que iban, digamos, lo lanzaron como novedoso por la cantidad de gente que fue a trabajar. Exactamente. 18 de septiembre se hace este rastrillaje que vos contás, Pau. Van inclusive con perros especializados en rastrear, en ubicar rastros en el agua, que es diferente que si lo haces en tierra, que esto es una información que aporta en su momento el equipo de antropología forense, se le propone a la fiscal Ávila y entonces se incorpora esta herramienta de búsqueda en el río. Y se revisa esta zona. Ese día 18 de septiembre se revisa esta misma zona donde ahora fue encontrado Santiago Maldonado. Siguieron los rastrillajes, hubo trabajo en el mismo lugar, pero fue a como 300 metros río abajo. ¿Sí? Estamos acá hablando 300 metros río arriba es donde apareció. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo rastrillajes en el río, que hubo en distintos lugares. En parte porque en un momento fue la propia comunidad la que impidió que se pudiera buscar en ese lugar, y entonces los rastrillajes de los que nosotros sabíamos en ese momento era a 80 kilómetros del lugar donde se encontró hoy este cuerpo, que ahora tendrá que trabajar los peritos y la gente especializada para tratar de identificar y conocer de quién se trata. Claro. Obviamente esto, vos lo marcaste, se da en el contexto político de que estamos a 5 días de las elecciones. Sí. Y obviamente las versiones hoy en las redes son tremendas las que hay, se lo informamos a la gente, por eso nosotros estamos con este cuidado, pero las versiones son tremendas, ¿no? De que lo plantó la gendarmería, de que pasó esto, que pasó lo otro. Por eso el tema del peritaje va a ser fundamental para saber primero si se trata del cuerpo de Sergio Maldonado y para que no haya ninguna duda en cuanto a cómo se lo encontró. Realmente porque lo que más produce sorpresa
es esto, ¿no? Y después vamos a estar hablando con especialistas del hecho de que se rastrilló y no apareció. Y si bien todos te dicen puede aparecer, pero produce sorpresas. Y bueno, estuvieron ahí, no será tan así, ¿no es cierto? Claro.